están? El gusto de reencontrarnos con ustedes en otra edición de Séptima Noche, desde Confitería La Perla, gracias a la gentileza de Gabriel Sandoval, y en Celta TV con la dirección de Andrés Berniano, las cámaras de Ariel Wolfram, Gonzalo Tomás en la edición técnica y nuestros invitados, personas que han trazado un rumbo en Tres Arroyos, en su vida, que han favorecido a la comunidad, en este caso desde la docencia. Vamos a hablar con alguien con una larga trayectoria que está a punto de dejar su actividad en este plano de la docencia y que, bueno, seguramente tomará el descanso que merece después de toda una vida de trabajo. El profesor Lorenzo Gualbani, que es director de la Escuela de Educación Técnica número de Tres Arroyos, número 1. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, por ahora. Me alegro. Gracias por aceptar la invitación. No, el agradecido soy yo. ¿Es así como que se termina una etapa con la educación? Y sí, de alguna manera sí. Yo creo que ha sido una etapa bastante extensa, ¿no es cierto?, en cuanto por lo menos a la cantidad de años. Ya cumplí en el mes de abril 50 años en la docencia en la misma institución, o sea, en la Escuela de Educación Técnica General Don José San Martín de Tres Arroyos. Me habían comentado que probablemente se podía haber retirado antes, pero hay una situación especial por la cual debe permanecer en el cargo. No, en realidad sí me podía haber retirado antes. Lo que ha ocurrido es que, bueno, siempre por una cosa u otra, siempre hay proyectos que uno quiere de alguna manera dejar plasmados o finalizados, y por eso he ido dilatando mi permanencia, ¿no es cierto?, en la escuela. Pero sí, en realidad tengo suficientes años de servicio y también de edad. Bien, los Albani, ¿de dónde provienen? Bueno, nosotros somos una familia de Tres Arroyos, éramos 4 hermanos varones, nacimos todos en Tres Arroyos. Nuestro padre era porteño, nacido en Capital Federal, y bueno, por razones de trabajo se radicó acá en Tres Arroyos, era ferroviario. ¿La descendencia es española? La descendencia italiana, de mis padres italianos. Mi madre sí era Fernández de apellido, era de descendencia española, pero los dos eran argentinos. ¿Los dos argentinos? Los dos eran argentinos. ¿A los abuelos los tuvo oportunidad de conocer? No, yo solamente conocí a mis abuelas, tanto materna como paterna. Mis abuelos, el materno nació el mismo año que, o sea, nació antes que yo. Falleció, mejor dicho, antes que yo naciera, y mi abuelo paterno vivía en la capital siempre y también falleció muy joven, así que no tuve oportunidad de conocerlo. ¿Dónde fue la infancia, Hugo? La infancia para mí fue muy buena. Éramos integrantes de un barrio de gente trabajadora. Yo siempre viví en el mismo lugar, nací, crecí y sigo viviendo en el mismo lugar. En la calle Mateu, nací al 1300 de la calle Mateu y ahora vivo en 1100 prácticamente. O sea que no le pueden contar nada que no sepa de ese barrio, ¿no? No, es el barrio de la escuela número 21. Tengo amigos de la infancia y compañeros de escuela de primaria que nos seguimos viendo, que nos seguimos tratando, ¿no es cierto? Hay un lazo de amistad que ha permanecido en el tiempo, lo mismo que mis otros compañeros de las escuelas secundarias. Y un día conocí a su esposa, Nélida, que lo ha acompañado mucho. Sí, en realidad ya también cumplimos 50 años de casado, o sea, empecé a trabajar en la escuela técnica y a los pocos meses nos casamos. ¿De allí nacieron hijos? De allí nació, sí, un solo hijo. Ricardo, que bueno, en este momento también es integrante de la escuela técnica, es uno de los secretarios. ¿Cómo fue el proceso educativo, en su caso? Bueno, el proceso educativo, yo realmente, a mí me convocaron luego de yo estudié en la misma escuela, ¿no es cierto? ¿Pero la primaria dónde fue? La primaria de la escuela número 21. ¿En la 21, en el barrio? En el barrio, sí, la escuela del barrio. Libertad 600. Libertad 660, exactamente. Claro. Bueno, fuimos, mi hermano menor y yo fuimos a esa escuela, mi hermano mayor no fue a la escuela 18.
Y bueno, a partir de ahí, después la secundaria hice en la escuela técnica, en ese momento era escuela industrial de la Nación. Yo viví todos los procesos, o sea, la mayoría de los procesos de cambio de la educación técnica. O sea, cuando nosotros transitábamos el segundo año de la escuela técnica, se creó el CONE. En el año Consejo 1950. Nacional de Educación Técnica. El Consejo Nacional, exactamente. Entonces, a partir de ahí, se cambió el nombre de la escuela. En lugar de llamarse Escuela Industrial, se llamaba Escuela Nacional de Educación Técnica, entre paréntesis la I, quería decir industrial, de la Nación. Decía, Fue una buena etapa para la educación técnica esa, ¿no? La del CONE. sí, fue muy buena etapa, es decir, el CONE fue un ente señero en cuanto a la educación técnica en toda Sudamérica. Era muy reconocido, yo creo que fue más reconocido en la parte externa del país que en la parte interna, ¿verdad? Una organización muy buena, muy perfecta, y bueno, organizó todo lo que era la educación técnica en general, porque hasta ese momento existía una Comisión Nacional de Aprendizaje, una Comisión de Educación Técnica, una Comisión de Formación Profesional y una comisión que se llamaba de Artes y Oficios. Entonces hizo un conjunto de todo eso y creó el Consejo Nacional de Educación Técnica, que tenía bajo su mando todas las escuelas técnicas, las escuelas agrarias, los centros de formación profesional. Una pregunta un poquito incómoda tal vez, porque vivió todas las épocas, pero algunos con años señalan que la educación técnica de aquellos tiempos fue mucho más importante que la actual en cuanto hace la formación de técnicos, de carpinteros, de electricistas, en fin, porque se especificaba mucho más el trabajo en ese tipo de enseñanza. Y luego, después con los cambios educativos que se han dado en el país, se ha ido como devaluando eso, ¿no? Sí. No hablo mal de la escuela actualmente, no, sino en los procesos, ¿no? En realidad sí hubo procesos que fueron favorables y otros que fueron desfavorables, ¿verdad? Hasta, digamos, la década del 70 aproximadamente, ¿no es cierto? La educación técnica tuvo auge, fue en crecimiento, ¿verdad? Luego, con el advenimiento de algunas políticas de orden nacional, ¿no es cierto?, que precisamente anularon el acompañamiento que tenía la escuela técnica, que era un impuesto a la educación técnica. Entonces ahí se desvalorizó la escuela técnica, ya no se pudo incorporar elementos para los talleres, para los laboratorios. Hubo un tiempo que hubo un impasse bastante importante, donde muchas escuelas, digamos, se vinieron muy abajo en cuanto a... No así en nuestra escuela, porque hay que reconocer que la escuela siempre ha tenido una asociación cooperadora muy importante. Entonces los aportes que en ese momento no hacía el Estado, lo hacía la asociación cooperadora, y entonces por eso se pudo mantener. Hasta que vino la época, la década del 90, con la famosa Ley Federal de Educación, que ahí sí fue muy malo para las escuelas técnicas en particular, porque prácticamente es como que no se tenía en cuenta la educación técnica en el país, ¿verdad? Y bueno, ahí nosotros sí hay que reconocer que hubo una resistencia, digamos, de todo el personal de las escuelas técnicas, que hizo que no se hicieran las modificaciones que pretendían desde el nivel central que se hicieran, y por eso nos desmantelamos los talleres, nos desmantelamos la oficina técnica y los laboratorios, y seguimos funcionando más o menos igual que como veníamos funcionando. Hasta que en el año 2005, se promulgó la ley de educación técnica profesional, la ley 26.058. A partir de ahí, bueno, ya hubo un financiamiento. Esa ley tiene en su articulado, en el artículo 42, un financiamiento que es el 0,2% del gasto consolidado de la Nación a nivel de la República, que es para las escuelas
las escuelas técnicas. Entonces ahí se utilizó un método que se llama planes de mejora, donde las escuelas tienen la oportunidad de hacer planes de mejora e incorporar elementos y máquinas de última generación para que... Hola, muy bien. Seguimos charlando, sí. Para que los alumnos puedan tener contacto con lo que es, lo que se utiliza, digamos, en el ámbito del mundo del trabajo. Bien, a propósito de esto, se dice también, y tal vez sea una realidad, que salían cantidades de torneros o de carpinteros especializados que hoy no son tantos, si bien hubo una etapa del país en las cuales tampoco hubo un gran impulso para la industria, así cuando en la etapa en la cual se importaba todo y era mucho más barato, en mueblería, en un montón de cosas, es como que hubo también poco trabajo para torneros, para carpinteros, y como que se fue esa actividad, no digo desapareciendo, pero cada vez menos, ¿no? Claro. Lo que ocurre en principio con la salida de los especialistas, digamos, ya sean torneros, fresadores, carpinteros, eso sí era una época cuando las escuelas técnicas pertenecían al CONET. Además de la carrera del técnico, habría carreras de auxiliares. Entonces, el alumno que no podía o que no quería, ¿no es cierto?, estudiar los 6 años de técnico, en tercer año elegía otro camino que era lo que se llamaba auxiliares técnicos, o en la jerga normal de la educación técnica se denominaba el cuarto de oficio. Esto implica en que el alumno estaba todo un año en un solo oficio. Por ejemplo, si elegía tornería, en tornería, si elegía carpintería, si elegía automotores, y ahí entonces salían esos especialistas. Eso, a partir de la ley federal, no existió más y hasta el momento no existe más. Las escuelas técnicas solamente, en las escuelas técnicas solamente se reciben técnicos, nada más. Claro. O sea, pero bueno. Han salido grandes profesionales de la escuela técnica acá. Muchísimos profesionales. En muchos casos han trabajado activamente en empresas y en otros casos se han convertido en empresarios. Se han convertido en empresarios, algunos se han dedicado a la investigación, ¿no es cierto?, como este muchacho que salió hace poco tiempo, que estaba a cargo de este satélite. Sí. Bueno, ese fue un alumno de la escuela técnica y así, pero hay muchos alumnos brillantes también, infinidad de alumnos muy exitosos, ¿no? Muy importantes, sí. Hay muchos alumnos y diseminados en muchos lugares del mundo. Hugo, ¿cómo se consideraría la diferencia para un hombre que ha vivido con jóvenes toda la vida entre el joven Albani que comenzaba sus estudios secundarios a estos jóvenes de hoy? Han cambiado las cosas un poco, ¿no? Sí, ha cambiado. La globalización, posiblemente. Yo creo que hay muchas cosas. Un poco la distensión en los hogares hacia sus hijos. Sí, eso es cierto. Por un lado hay cosas que los adelantos tecnológicos, ¿no es cierto?, son muy beneficiosos, y por otro lado tienen efectos no deseados, ¿no es cierto? Hay efectos que los adelantos tecnológicos hacen que los chicos se distraigan en algunas cosas, pero en general yo creo que la diferencia más notoria, ¿no es cierto?, entre la época que nosotros éramos estudiantes o que éramos adolescentes o jóvenes, a la actual creo que es la conformación de la familia. Las familias de antes pienso que estaban mucho más unidas, los hijos eran mucho más controlados, estaban mucho más bajo el control de los padres, cosas que hoy, por distintas razones, ¿no es cierto?, a lo mejor es por efecto de que cada vez el padre y la madre tienen que tener más ocupaciones para poder sustentar, ¿no es cierto?, la forma de vida. Bueno, creo que debe ser por eso, y ahí es donde se nota un poquito estas cosas de que uno se da cuenta enseguida cuando el chico tiene un apoyo importante de su casa y cuando carece de ello.
se ha dado también un poco una laxitud con respecto a lo que significa el paso de un año a otro. Es decir, antes era mucho más estricto en cuanto hace a la aprobación de materias, a una serie de cosas que han hecho que el estudio haya sido, que de alguna forma, no sé si corresponde la palabra, que sea más fácil ahora. Sí, yo creo que hay muchas políticas que han tornado al facilismo, al hacerle creer a los chicos que el estudio es todo fácil, es todo juego, y realmente el estudio es una cosa seria, que hay que tomarlo con la seriedad que corresponde. Yo creo que ahí radica muchas de los males que tenemos hasta el momento. Nosotros, en realidad, yo creo que en forma general, en desarrollos y en particular en la escuela técnica, no nos podemos quejar demasiado mirando, ¿no es cierto?, otros lugares, otros conglomerados mucho más importantes que nuestros, pero disfrute el café, ¿eh? Sí, como... de todos modos, hubo algunas cosas